Hola familias en plenitud y a todas las personas que se conectan con nosotros en cualquier lugar del mundo donde te encuentres. Les damos la bienvenida de parte del pastor Rubén y su familia a este tiempo que será maravilloso. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Y cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Bueno, entonces nuestra enseñanza de hoy se llama Pobres en Espíritu. Y quiero que vayas conmigo a una cita en Mateo 5:3. Leo para ustedes y dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así inicia Jesús el Sermón del Monte. Sabemos que Jesús inicia su ministerio, ¿verdad? Apenas inicia su ministerio y comienza dando este primer sermón que lo han titulado el Sermón del Monte, y es como cuando Jesús da la constitución, las leyes de este nuevo reino, del reino de los cielos. ¿Se acuerdan que cuando Jesús llegó dijo, el reino de los cielos se ha acercado? O sea, al llegar Jesús, el reino de los cielos vino con él. Y nosotros, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, no como una religión, sino que decidimos que Él sea nuestro Rey, entonces entramos a una nueva constitución. Entonces, aquí vemos que Jesús da este primer sermón y comienza con este primer versículo. Entonces dice, repito, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a desglosar más este versículo y vemos que dice, comienza diciendo bienaventurado. Entonces, ¿qué significaría ser bienaventurado? Vemos en otras versiones
¿verdad? Que bienaventurado también significa feliz, pero esa felicidad no como la felicidad momentánea, como esa felicidad de como cuando, no sé, comemos chocolate y me siento feliz cuando como chocolate. No, es una felicidad que tiende a ser más gozo, que tiende a ser esperanza, ¿verdad? Y sabemos que el gozo es algo más que algo momentáneo y que no tiene que ver nada con las circunstancias externas, que es lo que podemos experimentar, una alegría y una esperanza interna a pesar de las situaciones externas. Entonces, después dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y aquí comienza nuestro tema a tratar. ¿Qué hemos escuchado de qué es ser pobre en espíritu? Muchas veces, como coloquialmente se dice, que alguien que es pobre en espíritu es alguien que no tiene aspiraciones, que no tiene visión, que es alguien como quedado, como que no avanza, ¿verdad? Eso es como lo que hemos escuchado que puede ser pobre en espíritu. Pero en realidad aquí Jesús habla de otra cosa totalmente diferente e inclusive podría parecer algo contradictorio a esto que normalmente hemos escuchado que significa pobre en espíritu. Entonces, ¿qué es realmente a lo que Jesús se refiere cuando dice que es ser pobre en espíritu? Entonces, podríamos ponerlo como en varios puntos, ¿verdad? Y el primer punto de qué es, a qué se refiere ser pobre en espíritu sería descargarse. Descargarse, desprenderse, vaciarse. ¿Vaciarse de qué? Desprenderse de qué? De todo aquello que sea negativo que hayamos vivido en nuestra vida, por ejemplo, como traumas, malas experiencias, todas esas cosas que nos impiden como acercarnos más a Él. Pero aún, a pesar de que desprendernos o descargarnos o vaciarnos de esas cosas negativas, aún también de las cosas positivas. Espiritualmente hablando, descargarse de nuestras experiencias, de nuestros conocimientos, de nuestros logros, incluso estando con el Señor. Muchas veces nos jactamos estamos muy llenos de las cosas, de las experiencias que hemos tenido con Jesús, de los momentos que hemos vivido, de las cosas, como les decía, que hemos alcanzado, de lo que he logrado avanzar, de lo que he logrado hacer. Y aquí definitivamente Jesús nos manda a descargarnos y a vaciarnos de eso. Ahora vamos a ver mucho más el por qué, porque parecería contradictorio, como que por qué Jesús me manda a vaciarme de lo negativo, pero incluso también de lo positivo. Por eso hay algo que en Mateo 33 dice que nos baste cada día que cada día tiene su propio afán, basta cada día su propio afán. ¿Por qué? Porque definitivamente si tú no te vacías, si tú no te desprendes, si tú no te descargas de tantas cosas, tanto positivas como negativas que tienes, entonces no estás preparado para recibir lo nuevo que Jesús tiene para ti hoy. Como les decía, en Mateo 33 dice que cada día tiene su propio afán. Además, vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios mandó a que saliera maná del cielo, ¿verdad? Y este maná es una tipificación de lo que es Jesús realmente. Dios mandaba al pueblo de Israel que andaba por el desierto, no tenía que comer, no tenía agua, pero Dios los sustentó durante mucho tiempo con un maná que era un pan que salía del cielo. Y todos los días ese maná estaba presto para ellos, ¿verdad? No podía acumularse para el día siguiente, porque si lo guardaban para el día siguiente amanecía podrido y era un olor súper fétido y podía afectar todo el ambiente. Entonces no se podía guardar para el día siguiente. No por nada el Señor mandaba eso en el Antiguo Testamento, que era sombra de lo que había de venir. Todo lo que Jesús hacía, todo lo que Dios más bien hacía en el Antiguo Testamento siempre va a tener un significado para cuando viniera Jesús y para nuestra vida hoy en día. Entonces, no por nada pasó eso en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos quería enseñar hoy Jesús, Dios, con este maná que no podía guardarse para el día siguiente? Y por eso, como les repito, decía Jesús, baste cada día su propio afán.
porque si no nos vaciamos, entonces no podemos recibir, no estamos dispuestos a recibir lo que el Señor tiene para hoy, es un día a día. Segundo punto de qué es ser pobre en espíritu, es además no conformarse. Filipenses 3, del 13 al 14, vemos como Pablo decía, mira, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero yo prosigo a la meta. Dice, no pretendo haber alcanzado todo, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia la meta. O sea, no me conformo, yo olvido, como les decía en el punto anterior, olvidando, vaciándome de lo que ya pasó, tanto de lo bueno como de lo malo, ¿verdad? Tanto de lo negativo como lo positivo, pero me extiendo hacia la meta, no me conformo con lo que ya pasó, avanzo. Entonces, vemos que además del apóstol Pablo, algo le pasa a la iglesia de los últimos tiempos que está en Apocalipsis, es la última iglesia nombrada, y es la iglesia de la Odisea, donde esta iglesia podemos ver que se conformó tanto, que quiero leer para ustedes Apocalipsis 3:16, donde Dios le dice a la iglesia, dice, pero por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú en realidad eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego y un desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, ahora sí, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, aunque tus ojos, y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Entonces miren que aquí Jesús le dice claramente, tú dices que lo tienes todo, dices que eres rico, dices que en realidad no necesitas de nada, entonces prácticamente es como si te has conformado con todo lo que supuestamente tienes, pero en realidad yo te digo, no tienes nada. Entonces además le dice algo, le dice, tú eres tibio y por lo tanto te vomitaré de mi boca. Esto me hace referencia, por ejemplo, mi papá, muchas veces, tú le sirves un café que no esté caliente y es como si le dieras, no sé, algo que aborrece, algo que no le agrada. Yo me imagino que es así lo que Dios siente, o sea, esa sensación de que esto no te gusta, entonces tiene que estar bien caliente para que le pueda servir un café, o sea, para que pueda ser agradable. Entonces, eso es lo que experimenta Jesús cuando nosotros nos conformamos o creemos que ya lo tenemos todo, que ya lo hemos visto todo, que ya lo hemos experimentado todo y que tenemos tanto que no tenemos necesidad de nada, e inclusive ni siquiera de Él. Porque si vemos más adelante, le dice, aquí yo estoy a la puerta, llamo. Si tú abres la puerta, yo entro. Quiere decir que ya Jesús incluso había pasado a un segundo plano. No había ni siquiera necesidad de Él. Entonces, esta iglesia tenía esto, pensaba que ya lo tenía todo. Y esto en realidad se llama orgullo, el sentir que lo tengo todo, que he experimentado mucho, o no todo, pero sí que he experimentado mucho, que ya conozco mucho, eso me lleva a un orgullo. Esta iglesia se sentía orgullosa. El orgullo en realidad es sentir que no necesito más, que lo tengo todo, con lo que tengo me basta, que no necesito más nada ni a más nadie. Y este orgullo nos lleva a espiritualmente estar tibio. Y si vemos, esto no solamente puede pasar a nivel espiritual con Dios, esto también puede pasar en nuestras diferentes relaciones, en las relaciones en pareja, en una empresa. Puede esa empresa o esa pareja entrar en una tibieza en su relación como tal, en un conformismo, y ese conformismo no los deja avanzar, no los deja ver más, porque han sido como monótonos, podríamos decir, al conformarse incluso a rutinas. Ya, me conformo con lo que ya he hecho por mucho tiempo, a lo que ya he experimentado por mucho tiempo, y no quiero más. Esto eran los fariseos, y que definitivamente a Jesús les molestaba muchísimo, así como hablamos de la iglesia de la Odisea. Así, esa sensación de que vomitaré de mi boca, algo que causa una sensación
fea o desagradable. A Jesús experimentaba eso con los fariseos. Esto le pasaba a los fariseos. Estaban tan llenos, estaban tan conformes con sus creencias, con lo que habían experimentado antes, con lo que habían visto antes, que no estaban dispuestos a recibir lo nuevo que Jesús quería darles. Y desafortunadamente, así como a los fariseos y esta iglesia de la Odisea, a muchos les pasa lo mismo. La pregunta es, ¿te está pasando esto a ti o te ha pasado en algún momento con tus relaciones, en tu trabajo, o inclusive te puede estar pasando con Jesús, con la iglesia, con tu relación con Dios, con tu servicio a Dios? Pero vemos que al contrario de los fariseos y lo que Jesús sentía por los fariseos, pasaba algo muy diferente. Les doy 2 ejemplos, con el centurión y con la viuda de Sarepta que hablábamos el domingo pasado. Eran 2 personas que no tenían mucha experiencia, que no tenían mucho conocimiento y que apenas estaban viendo algo de Jesús. Y eso les impactó tanto la vida que entendieron claramente y obedecieron inmediatamente. Entonces vemos que al final Jesús resalta al centurión. Recuerden que el centurión era ese líder romano que tenía gente a su cargo y le dice: hey Señor, yo entiendo que tú eres hombre de palabra, que tú eres un hombre de autoridad, yo también lo soy, y sabes que una sola palabra tuya basta para sanar. Creo tanto en lo que tú puedes decir, que creo que es poderoso lo que tú digas, que puede sanar la vida de alguien. Él lo entendió enseguida, no tuvo que vivir muchas experiencias, no tuvo que tener mucho conocimiento, sin embargo, impactó a Jesús. Entonces vemos también eso, lo mismo con la viuda de Sarepta. Veíamos que era una mujer viuda, vimos una mujer con muy poca esperanza de vida, que confesó mal, pero aún así obedeció inmediatamente a lo que le dijo Elías. Entonces, qué bueno que podamos captar inmediatamente, ser apasionados con lo poco que estemos experimentando o lo que hayamos experimentando, pero qué bueno que cada día podamos aprovechar esto que podemos ver del Señor, pero cada día. Bueno, vemos que otro punto de lo que en realidad es ser pobre en espíritu también es estar hambriento. ¿Cómo así? Para estar hambriento necesito no estar lleno, ni conformarme, como veíamos en el punto anterior. Porque esa sensación de llenura, no sé si muchos lo han experimentado, ¿verdad? Cuando uno ha comido tanto que se siente, tiene una sensación de llenura, tal vez está lleno de gases, no sé, has comido tanto que produzca una sensación en ti que naturalmente eso se trata con sal de frutas, ¿cierto? Esa sensación de llenura se trata con sal de frutas. Pero, ¿qué pasa con esa sensación de llenura? Eso te impide comer más. Te impide, no solo te impide comer más, te fastidia solo el hecho de oír o ver más comida. ¿Les ha pasado? Solo el hecho de oír, de olerla y de oír o de ver más comida te causa fastidio, te causa desprecio. Y espiritualmente eso pasa también cuando te sientes o tienes una sensación de llenura. El corazón se te engrosa y es como si perdieras sensibilidad a todo lo que tenga que ver con Dios, a todo lo que Él quiera darte. No puedes ver. Mira, cuando tú estás tan lleno, tú no puedes ni ver, ni comer, ni experimentar más comida. Tú no puedes recibir más nada de Dios si espiritualmente tienes una sensación de llenura. Bueno, otro punto de cómo ser pobre en espíritu es ser como niños. ¿Cómo es un niño? Es ser dependiente. No como cuando uno entra en esa etapa de adolescencia, ¿verdad? Que se vuelve totalmente independiente o quiere ser independiente. A veces no puedes ser independiente, pero tienes ese anhelo de ser independiente. Pues yo no tengo hijos, pero uno se acuerda de su adolescencia e incluso ve niños que han estado con uno
Y cuando entran a la adolescencia hay un cambio y un rechazo hacia querer estar o depender de esa persona, de los papás o de las personas que estén a su cargo, ¿verdad? Entonces ser como niños es ser dependiente, reconocer que no podemos ni sabemos hacer nada solos. En Mateo 18:3 Jesús dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces, inicialmente dice que los pobres, en el versículo que leímos inicialmente, ¿verdad? Decía que los pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice que será como en futuro, que el reino de los cielos será de ellos. Dice que de ellos es, la palabra es denota ahora, hoy, ya, de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir que entonces el reino de los cielos, si dice que de ellos es el reino de los cielos, que si tú eres pobre en espíritu, ¿verdad? El reino de los cielos está dispuesto para ti, pero está dispuesto para ti hoy. ¿Está dispuesto para qué? ¿Para qué estaría dispuesto el reino de los cielos para nosotros? Para que lo disfrutemos y para que, como dice, pueda ser bienaventurado, o sea, pueda ser feliz día tras día. No se refiere a un futuro. Dios quiere que podamos experimentar y vivir un día a día, ¿verdad? Disfrutando de todos los beneficios, y no solamente de los beneficios, sino de todo lo que encierra el reino de los cielos, que puedas trabajar en el reino de los cielos, pero que al mismo tiempo puedas disfrutar del reino de los cielos, que puedas ser bienaventurado, quiere decir que seas feliz. Como les decía, esa felicidad no tiene nada que ver con la circunstancia que vivamos, sea buena o sea mala, tiene que ver con algo interno, es el gozo que puedes experimentar aún en medio de situaciones muy difíciles, ¿verdad? Entonces, la invitación hoy es que podamos de verdad analizar cómo estamos siendo y si estamos teniendo en cuenta ese primer mandamiento, esa primera ley que Dios da en su primer sermón, ¿verdad? En ese sermón del monte donde dice que debemos ser pobres en espíritu para poder ser felices. Entonces, ese fue el mensaje de hoy. Espero que pueda haber sido edificante para ti y quiero que hagamos una oración. Bueno, podemos orar todos juntos, oramos juntos y decimos: Señor, de verdad en esta mañana queremos con todo nuestro corazón que tú nos ayudes, Señor, a poder vaciarnos cada día, a poder a no tener que conformarnos a lo que ya hemos experimentado, a lo que ya hemos conocido de ti. Señor, ayúdanos a ser como niños y ayúdanos a estar hambrientos, a siempre querer más de ti, Señor. A vaciarnos para poder estar hambrientos y poder recibir lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Anhelamos más de ti para poder entonces dar más de ti a otros también, para disfrutarte más. Señor, enséñanos a ser pobres en espíritu cada día y cada día entonces poderte disfrutar, Señor. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Gracias porque tú sabes que con esto podemos ser realmente felices. Muchas veces anhelamos ser felices, pero tú nos das las herramientas para ser realmente felices. Gracias, Dios, por tu palabra y gracias por ayudarnos a poner en práctica tu palabra, para ayudarnos a entender tu palabra. Gracias, Dios. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces no te olvides de suscribirte aquí ahora mismo a nuestro canal para que puedas estar recibiendo recordatorios, información de cuando tengamos nuestras actividades o nuestros servicios, y también seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo, y nos veremos en una próxima oportunidad.